Dijimos la semana pasada que íbamos a hablar de la palabra de Dios como si fuera un espejo. Y voy a leer dos citas que están aquí en la Biblia. Dos citas que están aquí en la Biblia. A veces se me olvida leer, pero no es que se me olvide, sino que trato de ahorrar tiempo para enfocarme más en lo que dice aquí. Dice Santiago 1, 23 y 24, dice: porque si alguno es oidor de la palabra, estábamos hablando de la palabra, dice, no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Luego quiero leer acá de este lado, en Éxodo 38, 8 dice, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Muy bien. La Biblia... Es que me traje un espejito por aquí. La Biblia dice que la palabra de Dios es como un espejo, ¿verdad? Yo traje un espejito chiquito, ¿verdad? Nosotros todos hemos utilizado esto, sobre todo en las mañanas cuando nos levantamos, para peinarnos, para cepillarnos los dientes, para acomodarnos la ropa, para lavarnos la ropa, exactamente, ¿verdad? Y vemos las imperfecciones, si traemos una espinilla o qué sé yo, un barrito, algo, ¿ah? O si nos queda bien la ropa, si es un espejo grande, pues si nos quedó bien el pantalón, etcétera, ¿verdad? Para ver cómo nos vemos, ir perfeccionando eso que nosotros creemos que está mal. Pero dice que la Biblia, que la palabra de Dios es así como un espejo, pero dice que hay quienes, por ejemplo, la oyen, la escuchan y se olvidan de ella, ¿verdad? Lo que dijimos la semana pasada de la semilla que cae en terreno fértil o terreno infértil, y cuando caen en caminos de piedras, llegan las aves y se los llevan, ¿verdad? Los malos pensamientos o otras cosas, ponemos nuestra mente en otras cosas y se va. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. La palabra de Dios es un espejo en el cual uno lee y se refleja el alma de uno, cómo está la condición de uno, ¿verdad? En estos espejos tú te ves físicamente. Te ves, por ejemplo, el cabello, si ya tienes una canita, si tienes unos pelitos así parados, etcétera, ¿verdad? Y te vas arreglando. Pero esto es un espejo para nuestra alma, no para nuestro físico. Ahora, quiero contar tres historias, una o dos o tres historias que están aquí en la Biblia, ¿verdad? Pero para explicar esto de los espejos, miren. Hay una... Antes de que el pueblo de Dios de Israel tuviera reyes, tenían un tipo de gobierno diferente. Es decir, hay diferentes tipos de gobiernos en el mundo. Nosotros estamos en una república donde hay un presidente, hay otros gobiernos que se llaman, donde hay una monarquía, donde hay un rey, donde hay una reina, hay príncipes, etcétera, ¿verdad? Pero antes de que hubiera reyes en Israel, quienes juzgaban, quienes dirigían al pueblo, se les llamaba jueces. Eran jueces quienes juzgaban al pueblo, quienes dirigían, quienes iban al frente, ¿verdad? Entonces, estos hombres, vamos a contar la historia de un hombre de estos, ¿verdad? Y también voy a contar la historia de una mujer. Pero en la Biblia, es que no sé por dónde ir primero. Para explicar lo de los espejos, mira, en la Biblia hay varias personas que se ponen debajo de un árbol, y cuando se ponen debajo de ese árbol, como que toman las características de ese árbol. Es decir, hubo un hombre que se llamaba Saúl, que se puso debajo de un tamarindo, y el tamarindo es amargo y él se amargó, ¿verdad? Hubo una mujer que gobernó sobre Israel, y dice que cuando gobernaba, cuando se dirigía al pueblo, se ponía debajo de una palmera. Y hay palmeras que tienen características que, por ejemplo, cuando viene la tormenta, casi como que se dobla, como que se quiebra, pero pasa la tormenta y se vuelve a levantar. En cambio, hay árboles que con un vientecito se arrancan con todo y raíz, ¿verdad? Son características que tienen los árboles, y pareciera, como en un sentido espiritual, que cuando uno está debajo de cierta cobertura, de cierta autoridad, uno toma las características de esa autoridad que está arriba de nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos la tendencia hablo en nuestra alma, no en nuestro físico, aunque se refleja en nuestro físico. Cuando nosotros estamos en un ambiente, absorbemos ese ambiente, nuestra alma se alimenta de eso,
y es como si nosotros estuviéramos viéndonos en un espejo, pero ese espejo está deforme. Dijimos la semana pasada que a veces uno va a la feria y en las ferias hay una atracción donde hay muchos espejos, ¿verdad? Que tú te pones en un espejo y te miras más delgado y alto, o te miras más chaparro, o te miras más gordo, o te miras más cabezón, o te miras con unos piezotes y un cuerpecito, ¿verdad? Y estás deformado, porque te estás reflejando en una imagen, en un espejo que no es el correcto. Pero cuando tú te reflejas en un espejo correcto, entonces tú ya ves los detalles. Lo malo es que así es en la vida. Nosotros estamos en un ambiente donde nosotros vamos a tomar la forma de lo que absorbemos. Por ejemplo, para poder explicar un poquito esto, hay personas, digamos mujeres, que ven muchas telenovelas y al final la vida de ellas se convierte en una telenovela. Yo conozco por lo menos conocí un caso de una persona que le puso el nombre a su hija del personaje de una telenovela. La hija no sabía, creció y le pasó exactamente lo mismo que la telenovela, porque se miraba en un espejo ella, ¿verdad? O sea, es como verte en un espejo, pero lo mismo sucede con lo que nosotros vemos, con lo que escuchamos, con lo que sentimos, con el ambiente donde estamos. Nuestra alma absorbe eso. Total que nuestro cuerpo, nuestra imagen exterior, físico, va tomando características de lo que hay en nuestra alma, y lo de afuera es un reflejo de lo de adentro. A Dios no le importa tanto, bueno, aunque hay muchos que dicen que sí, pero para mí no, le importa más lo de adentro que lo de afuera. Lo de afuera solamente es el reflejo de lo que hay dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo voy a poner de esta forma. Cuando iban a crucificar al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo le dijo a Pedro: Pedro, tú me vas a negar antes de que el gallo cante tú me vas a negar 3 veces, ¿verdad? Y Pedro dijo: no, Señor, dice, yo te voy a defender, yo soy capaz de dar la vida por ti. O sea, habló de más su boca, ¿verdad? Y Jesús le dijo: no, tú me vas a negar. Y salud. Total que Pedro lo negó, ¿verdad? Entonces dice que cuando agarraron a Jesucristo y lo llevaron a hacerle 3 juicios. ¿Por qué 3? Porque uno era por tu alma, por tu cuerpo y por tu espíritu. Pero cuando lo llevaron al juicio, Pedro andaba entre la multitud y entre la gente, el apóstol Pedro, el que dicen que el primer papa de Roma, pero que no era, ¿verdad? Entonces se va entre la multitud del templo para ver qué pasaba con Jesús. Entonces le dijeron era de noche y se estaba calentando con unos palos Pedro, en una fogata alrededor había mucha gente. Entonces una mujer reconoció a Pedro y le dijo: tú eres de los que andaba con él, yo te he visto, ¿verdad? Y Pedro dijo: no, no es cierto. Y dice: sí, me consta, o sea, porque tú hablas como ellos, caminas como ellos, te vistes como ellos. O sea, lo que estaba diciendo es: te pareces a ellos, ¿verdad? Entonces Pedro hasta dijo maldiciones, dice la Biblia que dijo palabrotas, como diciendo: no estés dando lata, pero en otras palabras, ¿verdad? Como diciendo: deja ya de estar fregando, no soy yo, ¿verdad? O sea, negó al Señor Jesús y hasta dijo maldiciones para que le creyeran que él no era, pero lo reconocieron por la vestimenta. ¿Por qué? Porque, digámoslo así, si tú te juntas con un grupo, te vas a parecer a ellos físicamente, te van a identificar, ¿verdad? Pero la idea es que en ese espejo, cuando uno se ve en este espejo, nosotros vamos arreglando detallitos, que un barrito, que una canita, que X cosa, ¿verdad? Y de eso se trata este libro. Es un espejo donde uno va a ver, pero no la condición del cuerpo, sino la condición de tu alma, de cómo está tu alma por dentro, ¿verdad? Cómo es que tu alma está, si está bien o si está mal, pero la idea es de que este espejo tú te vayas perfeccionando y te veas realmente como eres. Porque cuando tú te miras en otros espejos que no es te digo, tomas la forma como cuando vas a la feria y que ves todos los espejos, que te ves más cabezón, más largo, más chaparro, más gordo, pero estoy hablando en un sentido espiritual de tu alma. Es decir, tu alma se está deformando, no está tomando una forma. Pero quiero decirte una cosa que me escribí yo aquí en
me escribí yo aquí algo que decía, lo que tú hiciste en el pasado, a veces me lo encuentro, se me lo sé de memoria, me puse, lo que tú hiciste en el pasado no determina quién eres tú. Eso me puse yo aquí, ¿por qué? Porque tú fuiste hecho a imagen de Dios. A imagen de Dios te hizo Dios. No más que el diablo lo que ha querido es deformarte. Ahora, yo leí una cita que estaba aquí en la Biblia, donde Moisés, cuando fueron las 10 plagas en Egipto y salieron de Egipto para ir al desierto y luego a Canaán, dice que los egipcios les hicieron regalos a las mujeres, les regalaron entre esas cosas espejos. Pero los espejos de antes no son como los espejos de ahora. Los espejos de ahora tienen vidrio, ¿verdad? Lo cual permite que nosotros nos reflejemos, digamos, exactamente como somos, ¿verdad? Igualitos. Pero los espejos de antes eran hechos de metal pulido. Total que se veía un reflejo exacto de nosotros. Se hacían exactamente, se hacían de bronce o de otros materiales como plata, pero en este caso de bronce. Lo pulían y aunque esté bien pulido el de tú te ves en ese tipo de espejos y no te ves perfectamente, ¿verdad? Entonces las mujeres se veían en esos espejos. ¿Pero qué veían las mujeres en esos espejos? Una deformidad de ellas. Ellos veían la esclavitud, como esos espejos se los trajeron de Egipto, veían a una mujer esclava, veían a una mujer que estaba oprimida, a una mujer que estaba esclavizada, a una mujer que estaba sobajada, que estaba menospreciada, ¿verdad? Que una mujer que la tenían por debajo rebajada, ¿verdad? Eso era lo que ellas miraban en esos espejos. Entonces nosotros a veces así tenemos esos espejos en los que nosotros nos vemos, no como hablo en el sentido espiritual. Solamente es físico, pero estamos hablando en sentido espiritual. Nosotros a veces tenemos ese tipo de espejos donde estamos deformes, pero resulta que Dios le dijo a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Vas a hacer la palabra es tabernáculo, pero vamos a traducirlo como templo, ¿no? Un templo, pero que va a ser como una casa de campaña, que la vas a traer por todo el desierto y la vas a poner aquí, y luego ya cuando se muevan la desarman y la ponen en otro lugar. Pero iban a hacer una fuente de bronce, y le pidió a las mujeres que le dieran, denme sus espejos, ¿verdad? Y eso los iban a fundir, iban a hacer una fuente de bronce, es decir, un lavacro, así como redondo, donde iban a echar agua y donde se iban a lavar la cara y las manos, ¿verdad? Entonces, les quitaron los espejos, hicieron esa fuente de bronce, que debajo de esa fuente de bronce había, por así decirlo, la fuente era redonda, pero la base era cuadrada. Y de este lado había tres bueyes apuntando para allá, 3 bueyes para acá, 3 bueyes para acá y 3 bueyes para acá, ¿verdad? Y de la boca de los bueyes salía el agua, que el agua es la palabra de Dios. Después les taparon la boca a los bueyes, como diciendo, prohibiendo que los bueyes dieran agua, ¿verdad? Pero encima de eso estaba una cosa circular, como una tinaja, pero grandísima. No dice las medidas, pero era grandísima. Y la llenaban con agua y los sacerdotes ahí iban y se lavaban. Pero hacía la función también de espejo. ¿Por qué? Porque al fundir el metal brillaba, pero con el agua hacía la función del espejo. Ellos se veían, cuando se asomaban en la fuente, se reflejaba como un espejo de estos, porque el agua hace el efecto del vidrio, ¿verdad? Pero el puro metal, lo que es el metal, si tú te ves en el puro metal, no se refleja exactamente. Todos estos espejos están hechos de plata, tienen una capa de plata aquí así, que es lo que es metal, ¿verdad? Que es la cosa brillosa, y luego ya le ponen una capa de pintura y le ponen el vidrio, y de esa forma se hacen los espejos, ¿verdad? Pero el vidrio es lo que hace. En este caso, el agua que le ponían al lavacro, ¿verdad? El agua es figura de la palabra, ¿verdad? Y el metal la fuente se había hecho con los espejos que tenían las mujeres que habían recibido de Egipto. Lo cual a nosotros, les he dicho las últimas veces, lo que quedó escrito en el Antiguo Testamento es una enseñanza para nosotros hoy.
¿verdad? Es como si Dios nos dijera a nosotros, dame el espejo con el que tú te estás viendo, porque ese espejo no te sirve, te está deformando. Y voy a hacer otro espejo donde voy a vertir agua. El agua es la palabra, porque también el agua, la palabra de Dios dijimos que cumple varias funciones. A veces es como alimento, a veces es como semilla, salud, a veces es como un espejo, pero también es como agua. Es como agua que nos lava, que nos limpia, que nos ensuciamos nosotros al caminar. Por ejemplo, el Señor Jesucristo un día le lavó los pies a los discípulos, ¿verdad? Eso hasta lo pasan en las 3 caídas, ¿verdad? Que le lavó los pies a los discípulos. Entonces Pedro le dijo, no quería Pedro que le lavara los pies el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Pedro le dijo, no, Señor, no me laves porque no soy digno. Entonces el Señor Jesús le dijo, mira Pedro, tú ya estás limpio. O sea, cuando una persona acepta a Cristo, Cristo lo lava, lo limpia su alma queda limpia. Pero cuando uno camina, hablo en un sentido espiritual, por la vida, los pies se ensucian. Entonces hay necesidad de estar limpiando constantemente. Así como diario, bueno, los que tienen espejo, diario nos vemos en el espejo. Yo todos los días cuando me levanto, voy al baño, me lavo la cara, me veo en el espejo, me cepillo los dientes, etcétera, y me veo en el espejo. Igual es la palabra de Dios, pero en este sentido como agua. Nosotros al caminar nos ensuciamos y tenemos que lavarnos. ¿Con qué nos vamos a lavar? Con el agua, que era lo que hacían los sacerdotes en la Biblia, los del Antiguo Testamento. Ellos se lavaban la cara, se lavaban y se miraban si estaban sucios, si estaban limpios. Normalmente nosotros, si nos vemos en el espejo y tenemos, digamos, me tizné aquí, me hice un rayón que a lo mejor agarré algo. El sobrino del Manotas. En el baño. Se llama güey. Joaquín. Entonces a lo mejor agarré algo sucio, digamos carbón, y me manché la cara sin querer, ¿verdad? Y me veo en el espejo, ¿qué es lo que hago? Pues me quito el tizne, me quito la mugre, me quito la mancha. Lo mismo es en lo espiritual. Lo mismo es en lo espiritual. Cuando uno se ve en este espejo, el propósito es quitarse la mugre, quitarse lo sucio, lavarse uno con el agua de la palabra y mirarse en el espejo y limpiarse. Ahora, este espejo es personal. Este espejo es para verme yo. Aquí yo me estoy viendo a mí, pero no lo estoy viendo a ustedes. Así son los espejos. Cuando tú lees la palabra, no es para que veas los defectos de otros, es para que veas los defectos tuyos. Entonces, cuando yo leo la Biblia me va a mostrar qué defecto tengo yo en mi alma. El rencor, por decirlo. Me va a mostrar que estoy rencoroso. Entonces va a decir Dios, haz el rencor a un lado. La falta de perdón, tienes que perdonar porque yo ya te perdoné. Todo eso está en nuestra alma y está en nuestro corazón. El orgullo, la vanidad, la soledad, la amargura, la tristeza. Todo eso está dentro de nosotros. Y Dios aquí te va a mostrar, te va a decir, por ejemplo, si estás triste, te va a decir, alégrate, te va a dar palabras de aliento, te va a decir que va a quitar el manto de tristeza que está sobre ti porque es un manto y va a poner un manto de alegría en tu vida, ¿ok? Entonces este espejo es para verme yo. Entonces cuando uno lee la Biblia no es para codear al de al lado, mira aquí Dios te está hablando a ti, no. Dios te está hablando a ti que tú cuando lees la Biblia es para verte en ese espejo, ¿verdad? Ahora, les dije que les iba a contar una historia en la Biblia de Gedeón, pero no sé si... Bueno, antes de ir con Gedeón, les decía yo que acerca de la palabra de Dios que sirve para lavarnos, pero es un lavarnos por dentro de nuestra alma. Ahora, nosotros dice la Biblia que somos vasos de barro, ¿verdad? No importa el tipo de persona que tú conozcas, un presidente de la república, un rey, un borrachito, un drogadicto, un maestro, un arquitecto, un ingeniero, un profesional, un despuntador, un obrero normal, todos tenemos pies de barro, todos tenemos pies de barro, todos somos humanos, todos nos equivocamos, todos cometemos errores. Pero dice que somos como vasos, dice la Biblia, ¿verdad? Ahora, si este vaso está
Suponiendo que yo agarré lodo, agarré grasa, agarré un carbón y agarro el vaso, ¿verdad? Pero si está limpio por dentro, si ese vaso está limpio por dentro, yo con toda confianza puedo tomar agua. Ahora, si el vaso está limpio por fuera, pero está sucio por dentro, ¿ustedes tomarían agua? Vamos a suponer que lavaron los trastes y que lavaron el de este muy bien, pero tú agarras el vaso que estaba lavado y tiene costras de leche, de café, de cosas del día anterior. Y tú lo ves, ¿te atreverías a tomar agua en eso? Por eso es que para Dios es primero lo de adentro, más importante que lo de afuera. Lo de afuera después, no importa. Porque al Señor Jesucristo lo criticaron cuando Él comía, dice que sus discípulos no se lavaban la ropa, las manos para comer. Y los religiosos sí se lavaban las manos. Y le decían a Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan para comer? Entonces Jesús les dice que es más importante lo de adentro que lo de afuera. Hay gente que por fuera puede estar muy limpia. Puede traer corbata, puede traer un traje, puede traer zapatos de vestir, pero su alma está mal, está sucia. Entonces para Dios lo más importante es lavar nuestra alma, limpiar nuestra alma y utilizarla como un espejo, la palabra de Dios, para que nuestra alma sea limpia y vemos las imperfecciones y limpiarnos nuestra alma. Ahora, les voy a contar una historia, o tal vez dos o tres, que están en la Biblia. Quiero platicarles de Gedeón, platicarles de Moisés, platicarles del rey David, platicarles de Saúl. Primero de los tres últimos. Yo me apunté aquí que la frase que les dije hace rato: lo que tú hiciste en el pasado no determina lo que tú eres en el presente. Cuando tú le abres el corazón a Dios y dejas que Dios entre a tu vida y le pides perdón y le pides que tome el control de tu vida, Dios tu pasado lo echa atrás al fondo de la mar y dice que ya no se acuerda. Pero digo estas palabras de que tu pasado no determina quién eres tú en este momento. ¿Por qué? Porque el año pasado yo venía aquí, porque a veces vengo un tiempo aquí, luego vamos a otro centro de rehabilitación y luego a otro y así andamos, ¿verdad? Y ya estamos aquí otra vez. Pero hace como un año yo hice una pregunta: ¿alguien de aquí alguna vez ha matado a alguien? Y alguien por ahí levantó la mano, ¿verdad? Yo le dije: Dios a ti también te perdona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la Biblia Moisés fue un asesino. Moisés mató a un egipcio. La gente diría que ese pecado es imperdonable, pero Dios perdona aún eso. Moisés mató a un egipcio y después salió huyendo al desierto. Y luego después Moisés tiene un encuentro con Dios. Dice que Dios se le aparece en una zarza ardiendo. Y años después, 40 años después, fíjense, Moisés era una persona violenta, una persona prepotente, una persona que se crió, digamos, en el palacio de un rey, ¿verdad? Como hijo de un rey, entonces así como que muy engreído, ¿verdad? Entonces resulta que era una persona súper violenta, una persona con un carácter fuerte. Pero resulta que cuando se encuentra con Dios, Dios trata con él. Y resulta que 40 años después, o 80 años, no recuerdo cuánto, muchos años después, 40 años después de eso, Dios llama a Moisés para que sea el libertador del pueblo de Israel. Y Dios le llama a Moisés que Moisés es el hombre más manso de toda la tierra. Digo yo, ¿cómo el hombre más manso si mató a un egipcio? ¿Cómo va a ser manso? ¿Por qué? Porque Dios te ve de una forma diferente. El espejo de Dios es diferente. Él te ve como su hijo. Él te ve a imagen de Jesucristo. Él así te ve. Ahora, tú te ves de otra forma, te consideras de otra forma. Ahora, Moisés no fue el único asesino en la Biblia que escribió Biblia. El rey David escribió los salmos, fue rey, y él cometió adulterio. Dice que una vez no fue a la guerra, que se quedó en el techo viendo al lado, estaba viendo a la vecina que se estaba bañando.
David estaba viendo a una mujer desnuda que se estaba bañando y le gustó. Y como él era rey, se acostó con ella. El rey David fíjense, el rey David cometió adulterio con una mujer que estaba casada con la mujer de su amigo, ¿verdad? Y después al amigo prácticamente lo mandó matar. Y resulta que años después Dios trata con el rey David. Y fue adúltero, fue asesino, ¿verdad? El rey David. Y luego después Dios trata con él. Y años después Dios dice de David que es conforme al corazón dice, David es conforme a mi corazón, dice Dios. Y digo yo, ¿cómo Dios dice que David es conforme a su corazón? Si cometió adulterio, si mandó matar a su amigo el esposo de la mujer con la que se metió. ¿Por qué? Porque Dios nos ve de una forma diferente. Nos ve como sus hijos, ¿verdad? Ahora, el apóstol Pablo también perseguía a la iglesia y permitía que mataran a los cristianos. Pablo, ¿verdad? Pero luego Pablo se convierte al cristianismo y se arrepiente y pide perdón y Dios lo cambia y lo transforma su corazón. Ahora, hay una historia, sí tengo tiempo, hay una historia de un hombre que se llama Gedeón. Les decía yo que en la antigüedad no había reyes, sino que eran jueces. Y uno de estos jueces se llamaba Gedeón, ¿verdad? Y era el menor de muchos hermanos. En la antigüedad, en la Biblia, ser el menor representaba como ser el último, así como que el de la cola, ¿verdad? Como que el olvidado, como que lo hacían menos, ¿verdad? Como que lo menospreciaban. Y el principal era el primogénito, el que iba a recibir la herencia, el que era mejor visto, el que era reconocido por Dios, etcétera, ¿verdad? Y este hombre se llamaba Gedeón. Entonces era el menor de sus hermanos. Entonces había pleito y había guerra en ese tiempo y había hambre. Dice que los enemigos parecían como langostas, se acostaban en el suelo, parecían langostas y venían y destruían todo lo que el pueblo de Israel había sembrado. Esto representa al pueblo de Dios, que el diablo, el demonio, los chamucos, los espíritus del mundo vienen y te comen todo lo material, lo económico, pero te dejan en la vil pobreza. Así estaba el pueblo de Israel, estaban pobres, estaban oprimidos, estaban perseguidos por todos esos enemigos. Entonces Dios levanta a un hombre que se llamaba Gedeón y le dice, mira, tú con tu fuerza los vas a enfrentar y los vas a vencer. Entonces Gedeón dice, pero ¿cómo yo con esta fuerza? O sea, él se creía incapaz, él se creía que no podía, él se creía que era el menospreciado de la familia, él se creía, y sí era, ¿verdad? Y él se creía el menos indicado para ser un líder, para pelear a favor del pueblo, ¿verdad? Pero Dios le dijo, yo voy a estar contigo y tú vas a pelear, ¿verdad? Y nosotros a veces ponemos esos pretextos. Es que ponemos miles de pretextos, ¿no? Por ejemplo, Dios llama a Moisés, le dice, Moisés, necesito que tú me sirvas y vas a libertar, o vas a liberar a mucha gente. Y dijo, yo soy tartamudo. Y no solamente él, sino que había un profeta que se llamaba Jeremías, que también le puso el mismo pretexto a Dios. Dijo, es que yo soy tartamudo y no sé hablar, ¿verdad? Entonces Dios utilizó gente que era pobre, gente que era tartamuda, gente que era anciana. Por ejemplo, Abraham tenía 90 y tantos años, casi 100, y Dios le dijo, tú vas a tener hijos, ¿va? Muchos hijos, ¿va? Y le puso el pretexto, es que ya estoy viejo, ya estoy grande de edad. Para Dios no hay imposibles, ni hay peros. Cuando Dios llama a una persona, Dios llama, dice, lo vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar aquello que se cree algo. Dios te llama a ti, a que tú le sirvas para avergonzar a los sabios de este mundo, a los que se creen sabios, ¿verdad? Entonces lo que Dios quiere es que tú te veas en este espejo, que tú veas que tú tienes la capacidad, que tú tienes por dentro, hay una chispa que Dios puso en ti, que tú puedes hacer que esa chispa se encienda dentro de ti.
que esa chispa alumbre, que esa chispa crezca y que dé a luz a mucha gente, ¿verdad? Pero nosotros podemos poner miles de excusas, podemos decir, es que tú no sabes mi papá, es que tú no sabes mi mamá, es que tú no sabes mi vida pasada. No, pero todos los personajes en la Biblia que Dios usó eran personas imperfectas. Un David que fue adúltero, un Moisés que fue asesino, un Pablo que fue perseguidor de la iglesia. Hay mucha gente así, ¿verdad? Pero por eso te digo que tu pasado no determina quién eres tú. Lo que determina quién eres tú es lo que Dios dice de ti, no lo que el diablo dice de ti, no lo que tu pasado dice de ti, no lo que tu mamá dice de ti, no lo que la gente dice de ti. Lo que importa es lo que Dios dice de ti. Dice Dios que Dios te hizo a su imagen, conforme a su semejanza. Y Dios quiere que tú tomes esa imagen por dentro. Por fuera no importa tanto. Después Dios nos va a cambiar por fuera. Lo que importa es cambiar el corazón, cambiar tu alma, cambiar tu mente, cambiar todo por dentro. Y cuando tú cambias lo de adentro, cambia todo lo de afuera. Lo voy a poner de esta forma. Cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, ellos tenían un cuerpo de luz, eran eternos, hasta cierto punto, hasta que si pecaban iban a morir, ¿verdad? Pero antes de que pecaran, su entorno era hermoso, era bellísimo. Pero cuando pecaron, su entorno cambió totalmente cambió. Dice que la tierra fue maldecida, que desde entonces hubo espinos, hubo espinas pues en los árboles, hubo enfermedades, hubo muerte, hubo maldición, cambió su entorno. Pero cuando en Jesucristo sucede todo lo contrario. Cuando tu alma cambia, va a cambiar todo tu entorno, aún tu apariencia. Aún la gente que por decirlo por el vicio, parece que, digamos, unos que son de 33 años, por decirlo, tú los miras y parecen hasta como de 50 años. Pero cuando se acercan a Dios, hasta cambian tanto que hasta su cara parece como de 24 años, de 25 años, ¿verdad? O sea, parecen más jóvenes de lo que son. O sea, cambia todo a tu alrededor. Pero eso es por verte en el espejo. Entonces, vamos a ponernos de pie, vamos a cantar una canción. ¿Quieren cantar una canción? Pues cantamos la misma de la semana pasada porque... Ok. Cantamos si tenemos tiempo. Ahí, ¿dónde la dejé? Oye, no, papá, no. Espera. Un poquito. Connection successful. Okay. Creador del universo, canta y danza al rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena, grande es el Señor, grande es el Señor, creador del universo, canta y danza al rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena, grande es el Señor. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, grande es el Señor, Señor, creador del universo, canta y danza al rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena, grande es el Señor. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, grande es el Señor. Alégrate Israel, alégrate Israel, alégrate Israel en tu Creador. Alégrate Israel.
su poder, porque Él te dio la salvación y te ungió con su poder. Alegrate Israel, alegrate Israel, alegrate Israel en tu Creador. Alegrate Israel, alegrate Israel, alegrate Israel en tu Creador, porque Él te dio la salvación y te ungió con su poder, porque Él te dio la salvación y te ungió con su poder. Ok, vamos a dar gracias a Dios para quedar despedidos y ahorita De pie, ya. compadre, de pie. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias Señor por tu palabra, gracias Señor por este día, gracias por el aire, gracias Señor te damos Señor porque estamos en un lugar seguro en este lugar, Padre, porque tú prometiste estar con nosotros, en el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora sí se sientan y ahorita les dan las instrucciones.